Hola, mi nombre es Natalia Erazo y a mi grupo le corresponde exponer sobre el derecho del habeas data. Para empezar, debemos decirles de que este derecho se encuentra consagrado en la Ley 1581 del año 2002. ¿En qué consiste el derecho del habeas data? Bueno, es un derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar los datos sobre ella que se encuentran o que reposan en los bancos de datos y en aquellos archivos ya sea de entidades públicas o privadas. Este derecho de habeas data se basa en dos artículos de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 15, que protege el derecho a la intimidad tanto personal como familiar, y en el artículo 20, que protege el derecho a la información. Ahora bien, este derecho es aplicable a aquellos datos que reposan en los bancos de datos y que son administrados ya sea por entidades públicas o privadas, y no es aplicable a aquellos datos que son mantenidos en el ámbito exclusivamente personal o en el ámbito doméstico, y aquellos que circulan internamente. Bueno, por otro lado, es muy importante tener conocimiento sobre algunos términos que son muy utilizados a la hora de hablar sobre habeas data. Son 4 términos principales. Primero tenemos titular de la información, fuente de la información, operador de la información y usuarios. Para eso les vamos a dar un pequeño concepto sobre cada uno de ellos para que puedan tener, o más bien para que puedan entender mucho más el tema sobre habeas data. Primero vemos el concepto de quién es titular de la información. Titular de la información es toda persona, ya sea natural o jurídica, a la que se refiere la información que reposa en los bancos de datos y sujeto al derecho de habeas data. Por otro lado, tenemos también la fuente de la información. ¿Cuál es la fuente de la información? Es aquella persona, aquella organización o aquella entidad que recibe y conoce la información personal de los titulares de la información. Esto en virtud ya sea de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole, y que por naturaleza de una autorización ya sea legal o del titular, esta información es transferida a un operador de la información y finalmente a un usuario. Ejemplo de esto tenemos los bancos. También tenemos los operadores de la información, que son aquellas personas, entidades u organizaciones que reciben la fuente de datos personales de varios titulares de la información y la suministra a los usuarios bajo los parámetros de la ley. Ejemplo de esto tenemos Cifin y Datacrédito. Por último tenemos a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios son las personas naturales o jurídicas que pueden acceder a la información personal, ya sea a través de un operador de la información, de una fuente de la información o directamente de los titulares de la información. Es importante tener en cuenta que la norma nos habla de 3 tipos de datos: un dato público, un dato privado y un dato semiprivado. Hablemos primero cuál es el dato público. Es aquel que no es de naturaleza ni privada ni semiprivada. Es aquel dato que puede conocer cualquier persona, por ejemplo, los datos que reposan en un documento público, los datos que reposan en una sentencia ejecutoriada, etc. Por otro lado, tenemos los datos semiprivados. Son aquellos que no son de naturaleza pública ni de naturaleza reservada o naturaleza privada. Estos datos no solamente interesan al titular de la información, sino también a un sector de personas. Por ejemplo, un dato financiero o crediticio de naturaleza comercial o de servicios, por ejemplo. Y también tenemos un dato privado, que ese sí es 100% reservado, es íntimo totalmente y solamente puede conocer el titular de la información. El derecho del habeas data está estructurado en una serie de principios. Por ejemplo, el principio de finalidad, que trata de que los datos personales, el tratamiento de datos personales,
se debe tener una finalidad legítima y esa finalidad debe ser informada al titular de la información. También tenemos el principio de libertad, que significa que el tratamiento de datos personales debe ser ejercido mediando un consentimiento previo, expreso e informado del titular de la información o mediando previa autorización. No se puede hacer un tratamiento de datos, no se puede obtener o divulgar datos personales sin previa autorización o en ausencia de un mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Tenemos también el principio de veracidad o de calidad. Esto significa que los datos personales que se estén tratando deben ser veraz, con consentimiento. Tenemos también el principio de veracidad o de calidad. Esto significa que los datos personales que se estén tratando deben ser veraz, completos, comprensibles, comprobables, que sean actualizados y se prohíbe de manera total de que esos datos se estén tratando desactualizados, de manera fraccionada, datos que induzcan error, datos desactualizados, etcétera, etcétera. También tenemos el principio de transparencia, que nos dice que en el tratamiento de datos, el titular de la información en cualquier momento y sin ninguna restricción puede acceder a dicha información acerca de los datos que lo conciernen a él. También está el principio de acceso y circulación restringida, que sostiene que en el tratamiento de datos esa información no se puede publicar en internet o en medios de comunicación masiva, salvo que se trate de datos públicos. En ese caso, cuando se trata de datos personales que no pueden ser publicados, se puede permitir el acceso o esa circulación restringida se puede controlar técnicamente para que las personas, como por ejemplo el titular de la información y terceros autorizados, puedan acceder a ella y tener conocimiento. También tenemos el principio de seguridad, que es aquel que sostiene que en el tratamiento de datos se deben tomar todas las medidas necesarias, medidas técnicas, administrativas y humanas para poder otorgar seguridad a los registros que se están tratando, para poder así evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Por último, encontramos el principio de confidencialidad, que es aquel que nos dice de que toda persona que intervenga en el tratamiento de datos debe tener total reserva acerca de la información que está manejando, incluso luego de haber terminado la labor de tratamiento. Bueno, primeramente tenga muy buenas tardes, doctora. A continuación le vamos a exponer sobre las obligaciones y requisitos de las fuentes de información del habeas data, quienes se les puede suministrar información y unas exclusiones que encontramos en un foro de la revista Semana. Bueno, son 4 requisitos fundamentales que la entidad que va a suministrar esta información debe tener en cuenta. Primero, que la información que va a brindar sea veraz, completa, no está media, ¿cierto? Para que pueda cumplir su finalidad. Segundo, que la información esté actualizada en el momento. Tú no puedes brindar una información que es de hace 5 años cuando se requiere que la información sea del momento actual. Tercero, que la información sea reportada de manera periódica y oportuna al operador, ¿cierto? Y por último, tenemos que se resuelvan los reclamos y las consultas teniendo en cuenta las instrucciones de la norma. ¿A quiénes se les puede suministrar esta información? Obviamente tenemos a los titulares y a las personas autorizadas, a cualquier autoridad judicial y previamente autorizada, a los órganos de control y demás dependencias de investigaciones disciplinarias, como la fiscalía o administración, pero siempre y cuando estos sean para dar esa finalidad, no son destinados para otra cosa, que no sean destinados para otras cosas. Y por último, se le debe informar a los titulares sobre esta solicitud. Deberes de los usuarios al recibir esta información. Bueno, la información debe ser solamente destinada y exclusivamente a lo que fue designada, ¿cierto? Al interés que tú tuviste al pedir esa solicitud.
ya sea para mantener una relación contractual, una evaluación de riesgos de relación contractual vigente, entre otras cosas, ¿cierto? Debe informar a los titulares o a su solicitud sobre la utilización que se le debe estar dando a esa información. Debe guardar reservas sobre la información también, y por último deben conservar la información para que ésta no sea destinado para hechos fraudulentos. Bueno, seguidamente tenemos lo que vienen siendo las exclusiones. Las exclusiones se encuentran los bases de datos del DAN, de la ley 79/1993, las bases de datos regulados por la ley 1266 de 2008, que son los datos financieros y crediticios que se contemplan en esa ley. Bases de datos y archivos periodísticos y otros contenidos de editoriales. También encontramos bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. Todo, en un paréntesis, es que todas estas bases de datos son las recopilaciones de las informaciones que pueden ser suministradas al momento de tú interponer esa petición ante la entidad, ¿cierto? Bueno, cerrando el paréntesis, digo que también se encuentran lo que viene siendo las bases de datos que tengo o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personales o domésticos. También se encuentran las bases de datos que tengan para la seguridad, la defensa nacional, la prevención, el lavado de activos, el terrorismo y entre otras cosas. Estas exclusiones fueron recopiladas de un foro que encontramos de la revista Semana. A continuación, mi compañera le va a seguir explicando la exposición, valga la redundancia. Seguido, compañero José, que se voy a hablar sobre las consultas y reclamos que se hacen con frecuencia sobre este tema. Una de las primeras preguntas que encontramos es ¿quién y cómo se presenta? Bueno, aquí en este caso, cuando el titular quiera conocer la información que reposa en un banco de datos, se puede formular ya sea verbalmente o escrito. Otra de las preguntas que se hacen es ¿cuándo se debe responder? Bueno, nos dice que son máximo 10 días hábiles y estos contados a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible, en este caso se debe informar y responder máximo 5 días hábiles siguientes. Una de las preguntas más importantes aquí es ¿quién vigila el cumplimiento de esta norma? Pues el cumplimiento de esta norma lo va a vigilar la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ellos qué pueden hacer para velar Una de las primeras cosas es impartir instrucciones y órdenes de cómo se debe cumplir la norma y velar también por el cumplimiento de esta misma. Como segundo punto, encontramos ordenar la realización de auditorías externas para la verificación del cumplimiento de la norma. Como tercer punto encontramos ordenar la actualización, la corrección o el retiro de los datos personales, y como cuarto punto y último está la iniciación de investigaciones administrativas. ¿Qué pasaría en caso de incumplimiento? Bueno, en este caso la superintendencia podrá imponer multas. Estas multas pueden llegar a ser de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se dará la suspensión de las actividades de los bancos de datos, y esto sería hasta por un término de 6 meses. Pero a cabo es cuando la administración viola los requisitos y las condiciones previstos en la ley. Otra pregunta que se hace respecto a este tema es ¿en qué se diferencia el habeas data con la protección de datos personales? Pues la protección de datos personales va mucho más allá
que el simple habeas data, ya que la protección de datos personales adicionalmente, primero, establece como una autoridad de protección de datos. Esta protección se da por la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene un juez diferente de tutela, el cual puede investigar y sancionar el incumplimiento de la regulación. Como segundo punto encontramos que regula la autorización para el tratamiento de los datos, la cual debe ser previa, de manera expresa e informada. Y como tercero encontramos la regulación de la transferencia de datos personales a terceros países. Como cuarto, regula la seguridad y la confidencialidad en el manejo de la información. Quinto, regula la finalidad de la recolección de datos personales. Sexto, va a regular el tratamiento de los datos sensibles. Y por último, va a crear el Registro Nacional de Datos, la RDNB. Muy buenas noches, mi nombre es Osnar Acuña y el día de hoy les voy a hablar sobre el concepto, utilidad y conclusión. El habeas data, como recurso legal, es aquel que se encarga de darles accesibilidad a las personas de conocer, verificar, rectificar y eliminar su información recogida en bases de datos y en archivos, sean públicos o privados. Jurídicamente hablando, regulado pues por la ley, la Constitución Nacional, la ley 1266 de 2008 y la ley 1581 de 2012, pues esta ley, la primera, hace referencia a la regulación de la información personal en las centrales de riesgo y pues sobre todo en el campo del estado de las finanzas, y pues la segunda habla de la protección de dichos datos y esta comprende pues la información recogida de los ciudadanos, ya sea de carácter público o privado, con el fin de proteger y que pues la ciudadanía como tal sepa que su información personal está bajo una regulación y bajo un cuidado. Bueno, según la Corte Constitucional nos dice lo siguiente, que el derecho a la habeas data nace, surge y se sustenta a partir del reconocimiento de la intimidad según los derechos humanos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que las diferentes entidades pues, que manejen este tipo de información deben tener mucho cuidado, deben regularlas muy bien, ya que al estas ser expuestas puede afectar directamente al titular, ya que digamos que esta información es muy privada, muy íntima, ya que digamos que habla sobre ya sea la cultura de las personas, su posición política, su raza, y pues digamos que todo este tipo de ideologías a un punto o a una parte de la sociedad no le puede parecer, no la pueden compartir, y esto podría llevar directamente a lo que se llama rechazo social. Por eso estas entidades deben regular muy bien ese tema, ya que pues es algo delicado y es íntimo de las personas. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge como un ideal para todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de esta se busca un mejor y mayor nivel de justicia, paz y libertad por medio de un trabajo de gerencia social y obviamente pues desde el campo de la educación, que esto es fundamental. Según el artículo 12 de la Organización de Naciones Unidas, hace referencia a que las personas tienen derecho de no ser objeto de injerencias arbitrarias. ¿Qué dice este artículo número 12? Pues este artículo nos habla de que las personas tienen derecho a, pues digamos que a no recibir ataques a su honra, a su vida privada, a su intimidad, a su familia, a su reputación
y que estas mismas van a tener, por así decirlo, mediante los mecanismos del Estado, los recursos legales para hacer valer este derecho. Un poco relacionado con la anterior, haré una mención al artículo 5 de la Organización de Estados Americanos. Pero antes de eso, pues quiero decirles que realmente el uso de la Big Data queda evidenciado en nuestra vida diaria, ya que en las diferentes circunstancias que tenemos todos los ciudadanos y pues hay algo casual, que todos los días a alguna persona pues quede expuesta o sea afectada directa o de forma indirecta a su vida personal, pero es ahí donde el Estado debe entrar pues a respaldar a esta persona, a este ciudadano. Entonces, volviendo al tema de la referencia del artículo número 5, disculpen, de la Organización de Estados Americanos, pues este habla de los derechos y deberes del hombre, y en este, ¿qué pasa? Que se le reconoce su derecho a la intimidad. ¿Qué dice este artículo 5? Pues es algo parecido al anterior. Dice que toda persona tiene derecho a su vida privada, a su intimidad, a su honra, a su reputación y a su vida familiar. Y de estos verse vulnerados, pues digamos que trabajando mediante los recursos legales del Estado, hacer valer todos estos derechos. En base a todo lo anterior se dice que el conjunto de todos estos derechos que tenemos los ciudadanos en sentido de la Big Data, pues todo esto cobra un aspecto accionante, es decir, que contemplado constitucional y jurídicamente hablando, pues refuerza pues esos instrumentos que nos brinda el Estado para asegurarnos la humanidad, para asegurar digamos que nuestra dignidad también, y la garantía de que se nos cumplan y se nos respeten nuestros derechos fundamentales. El habeas data surge dentro del marco del derecho a la intimidad, el buen nombre y dentro del marco de los derechos humanos internacionales. La importancia del habeas data radica en las posibles implicaciones que la administración de datos por parte de las entidades financieras representa a los ciudadanos. En este sentido, el habeas data se convierte en una ley muy esencial para garantizar los derechos fundamentales de las personas, desde la parte constitucional, pero sobre todo desde la dignidad y la ética humana. Cabe resaltar que las entidades financieras tienen una responsabilidad grandísima en cuanto a los perjuicios económicos y morales que pueden ocasionar a una persona en el evento de transgredir el ordenamiento jurídico referido al principio fundamental de la habeas data. ¿Por qué? Porque no solo le puede llegar a impedir el acceso al portafolio crediticio del sistema financiero colombiano, sino que también, por ejemplo, le puede llegar a imposibilitar el acceder a los múltiples beneficios y subsidios ofrecidos por los diferentes niveles territoriales, con el fin pues de saldar el déficit social que tiene el gobierno con los sectores pues más pobres de la población, para que estos accedan a una vivienda. También la información contenida en las bases, por la información contenida en las bases de datos en su calidad de administradores de la información y pues la entidad financiera como fuente de la misma. Entonces esto les imposibilitaría el acceder al crédito complementario. Sí, por eso es importante que la responsabilidad que tienen las entidades financieras en este derecho de la habeas data. Bueno, pensar en el actuar ético y responsable de la entidad financiera también es pensar sobre los actos humanos mismos y la responsabilidad de estos sobre su contexto. El rol de la misma y los profesionales en el derecho conlleva una gran responsabilidad inherente, en tanto a través de dicho papel, porque se establecen los linderos morales y normativos de la población en general. Entonces, aquella persona que asuma esta responsabilidad tendrá entonces que representar de forma idónea dichas conductuales. Naturalmente, la función y la responsabilidad de la entidad financiera tiene una dimensión moral,
Y aunque los principios de ética proceden desde el derecho positivo, también se considera que independientemente del enfoque y la comprensión que se tenga del mismo, la entidad tendrá que ser responsable de sus decisiones y de sus acciones, teniendo en cuenta pues su trascendencia. Bueno, finalmente se puede concluir que cualquier constitución que acoja la ley de la habeas data les garantiza a los ciudadanos el derecho de conocer la información que se tenga sobre ellos mismos, tanto positiva como negativa. O sea, es un derecho necesario que pretende evitar los abusos y darle una oportunidad a los titulares de la información, a defenderse en caso de verse injustamente afectados por registros negativos. El tema que más se toca en torno a la ley es aquel referente a la información financiera. Estos datos son los que permiten que un sujeto tenga un acceso a un historial crediticio que dé cuenta de su responsabilidad a la hora de pagar deudas, ya sea responsable al pagarlas o no, o sea negativo o positivo, como lo dije anteriormente. Una persona, por ejemplo, una persona reportada en cualquiera de estos bancos de datos se puede ver seriamente afectada en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De allí, como decía anteriormente, la importancia de la ley. Pues de no ser por ella, estos individuos no tendrían acceso a otras cosas como tarjetas de crédito de ningún tipo, préstamos de ninguna naturaleza, alquiler del inmueble, registro de bienes o propiedades a su nombre, contratos de servicios públicos, presentan restricciones en las visas, pueden presentar también dificultades para adquirir cupos en instituciones educativas, etc. O sea, los daños y perjuicios que trae como consecuencia la ausencia de la habeas data son de grave consideración y es un gran aporte al desarrollo de la democracia que los gobiernos aprueben amnistías como estas. No obstante, el desconocimiento de la ley y el derecho a la misma es un alto porcentaje y esto impide su cumplimiento oportuno. Por esto que ajustes, o sea, deben realizarse ajustes en aras de mantener su óptimo funcionamiento. Bueno, ya para terminar, quiero decir que el derecho a la rectificación y al buen nombre se vinculan directamente con el habeas data. Y una persona tiene el derecho a demostrar mediante esta ley si ha sido injustamente manchado su buen nombre y a apelar las decisiones que se tomen en su contra debido a esto. Sin embargo, las entidades, instituciones y empresas también tienen el derecho de tomar decisiones informadas a la hora de otorgar un crédito a una persona, porque puede que esa persona no lo vaya a pagar, no tenga un buen historial crediticio y bueno. Es por esto que podemos concluir que el habeas corpus es un derecho de doble vía, pues las entidades están en obligación de proporcionar datos veraces acerca de los titulares y al mismo tiempo tienen el derecho a conocer la información negativa y positiva del sujeto en cuestión, de la persona que vaya a obtener cualquier tipo de crédito.